Etiopía se encuentra en el este de África, en una ubicación estratégica cerca del Mar Rojo, y es rica en recursos minerales. Los oleoductos se extienden a lo largo del valle, llegando hasta Europa, con el fin de controlar el comercio de petróleo. Esto equivale a mantener el control sobre la arteria económica del país. El ejército de los Estados Unidos tiene una base militar en Etiopía para controlar la región del Cuerno de África. En una colina elevada en el valle, los francotiradores Swagger y su compañero Fan estaban realizando una misión secreta. Recibieron órdenes del ejército para garantizar la evacuación segura de los soldados. Cuando la caravana entró en su campo de visión, los rebeldes terroristas aparecieron en la carretera opuesta. Tras que Fan calculó los datos del disparo, Server disparó 2 tiros consecutivos. El francotirador y el conductor fueron alcanzados en la cabeza. El vehículo armado volcó a un lado de la carretera. La caravana fue escoltada sin problemas a través de la zona. Justo cuando se preparaban para irse, un gran grupo de terroristas los siguió. Server abrió fuego rápidamente, causando confusión entre los atacantes. Pero al mismo tiempo, corrían el riesgo de ser detectados. El enemigo respondió con morteros, y las explosiones de los proyectiles cayeron cerca de ellos. Si no tenían cuidado, podrían volar en pedazos. Fan informó inmediatamente al comandante para pedir refuerzos. Sin embargo, debido a que las acciones en esa área violaban las leyes internacionales, el comandante ordenó cortar las comunicaciones, dejándolos a su suerte. Swagger y Fan fueron abandonados por el ejército. El enemigo desplegó helicópteros de ataque para bombardear la zona. Bajo el intenso fuego enemigo, Fan fue alcanzado por varios disparos. En el acto, su compañero de toda la vida, Fan, murió. Swagger sintió un dolor indescriptible. Recogió su rifle Barrett de francotirador del suelo y se preparó para enfrentarse al helicóptero que descendía. Al perder a su observador, disparar a un objetivo en movimiento se convirtió en una tarea extremadamente difícil. Finalmente, gracias a su increíble resistencia psicológica y habilidades de francotirador, Swagger acertó al rotor del helicóptero y logró escapar. 2 semanas después, el comandante de inteligencia que había abandonado a Swagger desapareció. Desilusionado, Swagger decidió irse. Vivió en las profundidades de los bosques nevados durante 3 años, cultivando sus propios alimentos y cazando, llevando una vida simple y autosuficiente. Sam, el perro de caza que Swagger había criado desde pequeño, siempre estuvo a su lado. Swagger lo había querido como a un hijo. Un día, unos visitantes no invitados rompieron su tranquila vida. El coronel Johnson condujo miles de millas hasta allí para pedirle ayuda. Sin embargo, las acciones del ejército habían dejado a Swagger muy decepcionado y dolido. Aunque Swagger intentó rechazarlo, Johnson había llegado preparado. Usó el patriotismo y la camaradería de Swagger para ganarse su confianza. Le dijo que según informes de inteligencia, el enemigo había infiltrado el gobierno y planeaba asesinar al presidente en los próximos 2 días. Durante este tiempo, el presidente asistiría a eventos en 3 lugares diferentes. Los informes de inteligencia indicaban que el disparo se realizaría a una distancia de 1,5 kilómetros. Server mencionó que factores como la temperatura, la humedad, la altitud, la dirección del viento e incluso la rotación de la Tierra influían en la precisión del disparo. El proyectil tardaría entre 6 y 10 segundos en llegar a su objetivo, por lo que había que disparar en el punto donde el objetivo estaría en ese momento. El presidente seguramente llevaría un chaleco antibalas, por lo que había que apuntar a la cabeza. Muy pocos francotiradores podían disparar con precisión a esa distancia. Johnson dijo que el ejército necesitaba un francotirador como Swagger para evitar este asesinato. Swagger se negó, no quería verse envuelto en ese torbellino. Pero Johnson advirtió que, cuando viera las noticias sobre el asesinato del presidente en la televisión, sería demasiado tarde para arrepentirse. Después de que Johnson se fuera, Swagger quedó atrapado en una lucha interna. Sacó su rifle de francotirador y comenzó a apuntar. Después de 5 o 6 segundos de vuelo, el proyectil alcanzó su objetivo a 1,5 kilómetros de distancia con una precisión asombrosa. Si realmente existía un francotirador capaz de disparar con esa precisión, el presidente no tendría muchas posibilidades. Tras reflexionar, Swagger decidió bajar de la montaña. Antes de partir, dejó a Sam con un amigo. Tomó un avión a 3 lugares diferentes, Washington, Baltimore y Filadelfia.
Tras una observación en el terreno, solo Filadelfia cumplía las condiciones necesarias para llevar a cabo el asesinato. Swagger se reunió con Johnson y le informó sobre los 6 lugares más aptos para el disparo. Para asegurarse de que no hubiera errores, decidió ir al lugar personalmente como observador. La caravana presidencial llegó al aeropuerto, y las fuerzas de seguridad se posicionaron. Johnson envió al oficial Timance para ayudar a Swagger. El arzobispo de Etiopía iba a dar un discurso en el lugar, exponiendo los actos de violencia en su país y preparando negociaciones con el presidente. Cuando el presidente apareció, un cañón negro se apuntó hacia él. Swagger, desde uno de los puntos de observación, calculó el mejor momento para disparar. Emitió una alerta urgente, pidiendo que las fuerzas actuaran de inmediato. Pero antes de que terminara de hablar, Timance sacó su arma y disparó a Swagger. El francotirador fue alcanzado, y la sangre salpicó. Al mismo tiempo, el arzobispo fue disparado en la cabeza. La multitud entró en pánico, gritando. Los guardaespaldas protegieron al presidente mientras se movía. Después de ser alcanzado, Swagger rompió la ventana y saltó. Timance corrió hacia la ventana y continuó disparando. Swagger fue alcanzado en el hombro, pero afortunadamente las balas no le dieron en áreas vitales. Cojeando, huyó. Johnson ordenó a sus subordinados evacuar el área, perseguir y matar a Swagger. Otro grupo preparó el rifle de Swagger, con la intención de falsificar la escena. El caso sostenía que Swagger, un francotirador hábil, tenía motivos para vengarse del ejército y el gobierno. Johnson solo quería que fuera un chivo expiatorio en esta conspiración. Pero Swagger no fue asesinado de la forma tranquila y fácil que esperaban. Poco después, la policía de Filadelfia comenzó a colaborar de manera urgente y lanzó una operación de captura en toda la ciudad. El joven agente del FBI, Memphis, se encontró con Swagger, que estaba herido. Swagger utilizó un truco para robarle el arma y el coche oficial a Memphis. Le dijo que él no había disparado al presidente, que había sido víctima de una conspiración. Luego, Timance llegó rápidamente al lugar y le informó a Johnson sobre la situación. El helicóptero de la policía sobrevolaba la zona, mientras los coches patrulleros se desplegaban por las calles. Para evitar ser detectado, Swagger condujo hacia un túnel de lavado automático. La herida de Swagger no dejaba de sangrar. Había un botiquín de primeros auxilios escondido en el asiento trasero del coche oficial. Luchando contra el dolor, hizo una cura improvisada para detener la hemorragia. Según los informes del público, la policía había descubierto su paradero. Los coches patrulleros lo perseguían, bloqueando su escape. La policía comenzó a disparar una lluvia de balas contra él. Para sobrevivir, Swagger dio marcha atrás rápidamente y se lanzó al río. La policía lo buscó a lo largo del río, pero no encontraron rastros de él. Swagger no murió tan fácilmente, se aferró a una barca y escapó río arriba. Cuando llegó a la orilla, jadeaba y empezó a vomitar sangre. Luego robó un coche y huyó de las fuerzas policiales. Esa noche, Swagger sabotearía el sistema eléctrico de una farmacia, logrando comprar algunos suministros médicos. Se escondió en un baño para salvar su vida. Como marinero de los marines, el gobierno le había enseñado durante años a sobrevivir en condiciones extremas. Luego, se disfrazó rápidamente y se dirigió hacia Kentucky esa misma noche. Allí vivía Fan, cuya novia, Sarah, había estado viviendo sola durante los últimos 3 años. Swagger llegó a la dirección indicada. Cuando Sarah lo vio, se sorprendió mucho. Todos sabían sobre el intento de asesinato del presidente. Ella también había escuchado acerca de ello. Antes, nunca había conocido a Swagger, solo había recibido cartas y flores de él. Swagger le juró que había sido engañado, que no había intentado asesinar al presidente. En ese momento, su cuerpo estaba empapado en sudor y respiraba con dificultad, casi sin poder mantenerse en pie. Sarah aún no estaba segura de si debía confiar en él. Tras un momento de duda, decidió ayudarlo. Fue a varias farmacias a comprar los medicamentos que Swagger le había pedido. Después de inhalar óxido nitroso, Swagger cayó en un estado de inconsciencia. Sarah le vendó y suturó las heridas. Tras una noche de luchas intensas, finalmente salió del peligro. Mientras tanto, Memphis seguía en la sede del FBI durante toda la noche.
Tras hacer varias comprobaciones, le preguntó a su compañera, solo 22 minutos después de los disparos, el ejército ya tenía el mapa balístico. Esta velocidad tan inusual de descubrimiento parecía que ya había sido preparada con antelación. Según la información militar, Schwager era famoso por su puntería perfecta, pero en este atentado, su error al disparar fue mucho mayor de lo normal, 10 veces más. Además, también había contradicciones en el testimonio de Timance. Su colega le dijo a Memphis que Timance había sido disparado por un ladrón en un callejón la noche anterior. Memphis sospechaba que esto era un asesinato para silenciar a alguien. Inmediatamente fue a la torre de la iglesia, donde descubrió más puntos sospechosos. Tras buscar en Internet, se dio cuenta de que alguien había utilizado un francotirador a control remoto desde la torre. 2 días y medio después, nadie había oído nada sobre la vida o muerte de Schwager. Johnson ordenó una investigación exhaustiva sobre las relaciones sociales de Schwager. Cuando Schwager despertó, estaba furioso al escuchar una noticia: los hombres de Johnson habían irrumpido en su casa y matado a su perro. Schwager decidió que tenía que descubrir la verdad y hacer justicia. Después de varios días de cuidado intensivo, sus heridas de bala comenzaron a sanar. Después de vivir juntos por un tiempo, Sarah confiaba completamente en él. Ninguno de los dos había pensado que Fan ya no estaba. Se abrazaron fuertemente, pero manteniendo una distancia emocional. Antes de irse, Sarah le dio el rifle de caza de Fan. Schwager comenzó a planear cómo sacar la serpiente de su agujero, y para eso necesitaba la ayuda de Sarah. Ella contactó secretamente a Memphis para darle el número de serie del vehículo. Cuando Memphis regresó a la sede, comprobó la información en silencio y robó la tarjeta de acceso de nivel del director Duplert. Duplert notó de inmediato la irregularidad y lo informó a Johnson. Memphis distrajo la atención del ejército, y Johnson decidió actuar contra él. En ese momento, Memphis encontró a un contratista petrolero con antecedentes militares. Poco después, fue secuestrado por un grupo de ladrones enmascarados, en un escondite remoto. Los secuestradores comenzaron a torturarlo. Tras un largo interrogatorio sin resultados, le instalaron un dispositivo suicida. Este método era muy efectivo y no era la primera vez que lo usaban. Incluso si encontraban la trayectoria de la bala o examinaban las huellas dactilares, todo indicaba un suicidio. En ese momento, una bala atravesó la cabeza de uno de los secuestradores. Los otros dos cayeron muertos antes de poder reaccionar. Desde lejos, una figura oscura remaba hacia la orilla. Soaya había comenzado su plan de contraataque. Era una trampa que él había preparado. Memphis era el cebo. Ahora, Memphis no podía dar marcha atrás, tenía que seguir a Schwager para descubrir la verdad. Condujeron hasta Tennessee para visitar al legendario tirador Red, un hombre famoso en la zona. De Red, supieron de un francotirador temido llamado Sander. Sander era un asesino extremadamente despiadado, que mataba sin importar si eran hombres, mujeres o niños. Hace años, el ejército le lanzó una bomba pesada directamente, destruyéndole parte de su cuerpo. Si aún estaba vivo, probablemente estaría gravemente incapacitado. Schwager recordó entonces que había alguien como él cerca de Johnson. Johnson también sabía que Schwager investigaría a Sander, así que, para atraparlo, decidió usar a Sander como carnada. Gracias a la ayuda de su colega femenina, Memphis logró encontrar el escondite de Sander. Sander había comprado varias piezas en un supermercado y había construido él mismo una gran cantidad de armamento. Sabía que la mansión estaba llena de trampas, esperando que Schwager cayera directamente en ellas. Aunque sabía que era un lugar extremadamente peligroso, no podía evitar ir. Memphis se encargó de vigilar y mantener a Schwager informado sobre la situación. Usando su destreza para disfrazarse, Schwager logró derrotar a varios mercenarios que patrullaban fuera de la mansión. Colocó bombas en diferentes puntos estratégicos alrededor de la mansión. Cuando entró, Sander no mostró sorpresa ni miedo, estaba seguro de que Schwager vendría, y nada ni nadie podría detenerlo. Schwager le preguntó a Sander sobre el verdadero nombre de Johnson y quién estaba detrás de él. Sander le explicó que Johnson tenía muchos nombres y una vida llena de secretos. Su misión era simple: hacer el trabajo y luego deshacerse de él. El objetivo del asesinato anterior no era el presidente, sino el arzobispo. Para matar a alguien sin despertar sospechas, bastaba con esperar a que estuviera cerca del presidente.
El discurso del arzobispo buscaba exponer los oscuros secretos de África, donde se estaban construyendo oleoductos. Los comerciantes de petróleo forzaban a los lugareños a abandonar sus aldeas. Se aliaron con el ejército y enviaron mercenarios a masacrar toda la aldea. Más de 400 cadáveres de hombres, mujeres y niños fueron enterrados bajo una bomba de petróleo. La misión de Swagger en África había sido proteger a los cabecillas del contrabando de petróleo. La persona detrás de Johnson era el senador Sattler. Ellos eran parte de un mismo sistema de intereses. El gobierno sabía lo que estaba pasando en África, pero todos preferían mirar hacia otro lado. La codicia humana no puede ser eliminada a balazos. Después de contar todo esto, Sander se suicidó disparándose. En ese momento, un gran número de mercenarios rodeó la mansión. Bajo las órdenes de Memphis, las bombas alrededor de la mansión explotaron, y los mercenarios que intentaban ingresar fueron volados por los aires. Las bombas incendiarias crearon una ola de fuego que arrasó a los enemigos en segundos. Swagger disparó a un tanque de gasolina, y la explosión alcanzó incluso un helicóptero. Tras una feroz batalla, finalmente derrotaron al enemigo y escaparon del cerco. Johnson informó a Sattler sobre la situación. Sattler ordenó que siempre habrá alguien dispuesto a cambiar el mundo, y mientras siga existiendo, él debe hacer todo lo posible para eliminarlo, solo así cambiaría su decisión. Los hombres de Johnson investigaron la tarjeta de crédito de Sakura y rastrearon pistas hasta llegar a Sarah. Una noche, los secuestradores se infiltraron en la casa de Sarah y la secuestraron. Johnson, mediante escuchas, se comunicó con Sakura. Habían capturado a Sarah, pero Swagger había conseguido una grabación de Sander. Ambas partes tenían sus propias cartas, y se acordaron de encontrarse en la montaña nevada. Johnson y Sattler llegaron al lugar acordado en helicóptero. Sarah estaba bajo el control estricto de los secuestradores. Swagger aún no había aparecido. Sabía que Johnson era un hombre astuto y cruel, y que habría una emboscada en los alrededores. Swagger se mantuvo inmóvil en la nieve, camuflándose perfectamente con el paisaje. Hizo que Memphis se pusiera un traje blindado para atraer a los enemigos a disparar. Cuando los enemigos revelaron su posición, Swagger comenzó a eliminar a los francotiradores ocultos. Luego disparó al dedo que sostenía el arma de un secuestrador, y con el siguiente disparo le rompió el brazo. El secuestrador cayó al suelo gritando. Después de eliminar la amenaza, Swagger bajó de la montaña remota. Sarah recogió el arma del suelo y mató al repugnante secuestrador. Swagger había tomado dos precauciones. Informó al FBI sobre el lugar del encuentro. Sattler, impresionado por su valentía, quiso contratarlo como su subordinado. Dijo que en este mundo no existían los grupos como los musulmanes sunitas o la CIA, ni los demócratas o los republicanos, solo existían los que tenían y los que no. La mayor mentira del mundo era esa de lo hacemos por la libertad, cuando en realidad todo era por unas gotas de petróleo. No se arrepentía de haber enviado mercenarios a masacrar la aldea. Swagger rechazó su oferta. Le dijo que solo quería regresar a las montañas y vivir una vida sencilla y tranquila. Cuando llegó el FBI, todos fueron detenidos y llevados al Departamento de Justicia en Washington. A petición de Swagger, el fiscal general organizó una reunión para confrontar a todos y descubrir la verdad. El director del FBI y Johnson fueron convocados. Memphis aprovechó la oportunidad de estrechar la mano de Swagger, y secretamente le pasó una bala. El rifle de francotirador encontrado en la escena del asesinato era realmente de Swagger. El FBI lo había guardado desde entonces, sin que nadie pudiera tocarlo. Después de cargar el arma, Swagger apuntó a Johnson, pero cuando apretó el gatillo, la bala no salió. Tenía una costumbre al usar armas: siempre que salía, desactivaba el seguro del rifle de francotirador, por lo que el arma no podía disparar. Además, este detalle era muy difícil de detectar. La verdad quedó clara, demostrando que Swagger había sido víctima de la trampa de Johnson, pero él continuó con una actitud de líder. Memphis entregó las pruebas recogidas sobre la masacre de civiles por parte de Johnson al fiscal general. Eran fotos sangrientas y desgarradoras, pero Johnson tenía protección y no temía, porque este era Estados Unidos. La masacre había ocurrido en otro país, y solo el Tribunal Internacional tenía la autoridad para juzgarlos. El fiscal general estaba impotente, solo podía mirar cómo el culpable quedaba libre de todo castigo. Johnson, arrogante, se burlaba de todos.
Swagger le dijo, yo gané, tú perdiste una vez más. En sus ojos brillaba una furia ardiente. El fiscal general suspiró y le dijo que ese era el mundo en el que vivíamos, que no siempre la justicia triunfaba. Aunque sacar un arma no resolvía todos los problemas, a veces era necesario. Swagger fue liberado por el tribunal y se le otorgó su libertad personal. Esa misma noche, Johnson y Sackler estaban bebiendo felices en la mansión en las afueras. Johnson iba a dejar Estados Unidos a primera hora de la mañana. Justo cuando celebraban su victoria, una bala de justicia cayó del cielo, y Johnson fue abatido. Los demás se arrastraron aterrados por el suelo como gusanos. Swagger desapareció en la oscuridad como un fantasma. Los secuaces del malvado fueron rápidamente eliminados por sus balas. Sackler, temblando, le preguntó a Swagger, ¿te volviste loco? ¿Estás fuera de ti? Soy un senador de los Estados Unidos. Swagger respondió fríamente, por eso mismo, mereces morir. Dicho esto, disparó a la cabeza de Sackler. Luego rompió el conducto de gas y se alejó del lugar, que olía a muerte. Una gran explosión resonó detrás de él. Si la justicia no lo hacía, él mismo se encargaba. Swagger cruzó el bosque, y en ese momento, Sarah lo esperaba en el camino. El filme llegó a su fin. Este filme se llama El francotirador. La pregunta de la película es, ¿cuál es el nombre del rifle de francotirador que usa Swagger? Si sabes la respuesta, deja un comentario abajo. Gracias por seguirnos. ¡Hasta pronto!